Ahora veremos los antecedentes históricos de la investigación de mercado. Vamos a empezar diciendo que se han desarrollado a lo largo de la historia muchas técnicas. Tenemos técnicas en la investigación operativa, técnicas en la estadística, hay técnicas en el campo de la economía, hay técnicas en una serie de espectros que se usan en el marketing. Por ejemplo, hay cambios de percepción dentro de lo que ha sido la psicología, etc. Pero debemos un poco partir de un principio en que si bien ha habido cambios durante todo este año, o todos estos años, hay un autor que es importante, Ildefonso Grande. Es un autor español que tiene varios libros relacionados a la investigación de mercado. Y algo que me llama la atención es que después de que han existido tantas tendencias sobre la investigación durante todos los años precedentes, hay autores que, también españoles, hay autores que coinciden que Ildefonso Grande hizo un aporte fundamental al decir que también la investigación de mercado tenía que formar parte de lo que es el contexto de la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, ha existido varias percepciones sobre la historia. Y podemos decir que hay uno en especial, Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter ha sido un economista que se ha planteado un desafío, pero increíble. Él trató de escribir la historia desde la Grecia antigua hasta el año 1950, donde él fallece. Es decir, es una obra inconclusa la historia del análisis económico que escribe. Y dentro de este trabajo hay un acápite que es importante, que toma en cuenta la AMA, y dice que menciona a un trabajador agrícola inglés del siglo XVIII. Y en el contexto de su estudio, él empieza a considerar los siguientes aspectos. Lo que quería saber Schumpeter era cuál era el nivel de variación de los precios en el tiempo respecto a la media de precios. Como ustedes pueden observar, ahí ya empezamos a ver que hay una investigación que se tiene que hacer y una sistematización, porque una cosa es recolectar información y otra cosa es sistematizar. Y al sistematizar, llega a ver cuál sería el promedio de precios con relación a, o sea, cuál sería la desviación con relación a los precios. Este es el primer trabajo de investigación que es considerado como investigación de mercado. Pero también podemos empezar un poco a ver la cultura en la cual nos desarrollamos en el término de la formación. Para nosotros siempre ha sido el primero, y nunca ha sido el segundo. Ya en algunas veces, pero el tercero no. Por ejemplo, tenemos dentro de nuestra cultura estudiar quién ha sido el primer hombre que llegó a la luna, cuál ha sido la primera bandera, o sea, siempre primero. En ese contexto, Schumpeter vendría a ser el primero que empieza a manejar los conceptos de investigación aplicadas al área de mercado. Pero a mediados del año 1800, estamos hablando mucho antes de Schumpeter, algunos productores de maquinaria agrícola quisieron estimar cuál era la demanda de maquinaria. En ese entonces lo que se hizo fue un estudio bastante minucioso respecto a, por ejemplo, los factores que derivaban para la demanda de maquinaria. Y entre estos factores se encontraron, por ejemplo, la temperatura, el nivel de precipitación pluvial, tenían, por ejemplo, el precio, y así paulatinamente habían varias variables. Entonces, este trabajo se toma en consideración por la siguiente razón, porque para determinar o estimar la demanda, bajo esas condiciones, esta empresa encargada de hacer este trabajo, o la empresa queriendo hacer este trabajo, tuvo que acudir a varios elementos. Por ejemplo, tuvo que determinar por cada zona cuánto era en volumen la precipitación fluvial. Tenía que determinar en qué meses había mayor y menor precipitación fluvial.
tenía que determinar la relación existente entre la precipitación fluvial y la cosecha o el momento de cosecha. O sea, fueron muchas variables. Y con estas variables se logró armar un modelo econométrico que permitía estimar. Es por eso que se considera como un elemento o como un caso importante dentro del contexto de investigación. Existe otro dato importante dentro de este proceso histórico y está relacionada a 1820. En 1820 también es por primera vez que se realiza un sondeo sobre las elecciones presidenciales que había en Estados Unidos. Este hecho había ocasionado que los encargados de esta investigación tuvieran que manejar elementos como cuál es la opinión, que ya sería la utilización de términos sobre lo que es la descripción de un dato. En otras palabras, estamos hablando que la técnica utilizada acá era básicamente el cuestionario con preguntas también relacionadas a el por qué. Entonces, acá también existe un dato importante porque es la primera vez que se empieza a utilizar lo que es la investigación en un ámbito político. Bien. Así también podemos decir que el primer estudio de mercado que se encuentra documentado, que ha realizado una empresa de nombre NW ayer, que ha sido en el año 1979, donde en el estudio se realiza una estimación de la producción de cereales en los diferentes estados. ¿Por qué se considera este hecho como importante en esta visión de historia de la investigación? Porque es la primera vez que una empresa decide hacer un trabajo de investigación. Por otro lado, en el año 1890, los hermanos Farquhar han realizado un estudio de carácter empírico, es decir, no técnico, y donde estimaban la medición de la elasticidad. Y este estudio de la medición de la elasticidad ha sido tan observado porque era la primera vez que se podía, en tela de juicio, la variabilidad de los precios como consecuencia de una variabilidad, es decir, la variabilidad de la cantidad demandada como consecuencia de la variabilidad de los precios. Es la primera vez en la historia que se pone en una conjetura de esta naturaleza. Por eso es que este caso también está implícito o está inserto dentro de la historia de la investigación. Al transcurrir el tiempo, se observa con mayor frecuencia estudios documentados en diferentes áreas de la investigación. Y este tema es importante porque en el año 1895, desde el punto de vista académico un profesor de psicología de la Universidad de Minnesota, Harold Gay, utilizó por primera vez la encuesta postal. Esto es importante porque Harold Gay utilizó por primera vez lo que era el principio de la técnica postal. Por eso queda escrito en los antecedentes históricos de la investigación. Por otro lado, también podemos mencionar que en el año 1907 a 1912, que ustedes tienen en el acetato 1911, pero en realidad los antecedentes vienen desde el año 1907, ¿sí? Se instalaron las primeras empresas sobre el ámbito de la investigación. Si bien en el año 1907 las empresas empezaron con su constitución, en 1911 empezaron a trabajar en la investigación. Por eso ese dato de que del inicio al cuando empiezan a trabajar. En el año 1911, es importante esto, George Frederick estableció una empresa de investigación de mercado llamada Business Burner. Esta empresa, Business Burner, era una empresa que se dedicó a hacer levantamientos de campo. Ahora bien, a partir aproximadamente desde el año
1912 existieron ya algunos aportes importantes, y es cuando la Universidad de Harvard instala su oficina de investigación de mercado. Es decir, la Universidad de Harvard comienza un poco a instituir lo que es la investigación de mercado. Asimismo, se debe aclarar lo siguiente. En ese entonces aparecen muchos libros sobre la investigación. Es difícil determinar cuándo se ofrecieron los primeros cursos de investigación de mercados en las universidades, pero sí se puede establecer que el lanzamiento de una literatura como consecuencia de experiencias hechas en campo habían logrado definir una currícula para que esto se lleve adelante como una materia dentro de la investigación. Por eso se dice que desde a partir del año 1960 los cursos de investigación de mercados se dictaban en todas las universidades de los Estados Unidos. Pero también es importante observar lo siguiente, que en el año 1918 la Escuela del Noreste de Comercio instruyó instalar por primera vez su oficina propia de investigación de mercado. Ahora, algo importante que se debe considerar en este proceso histórico es el año 1919, donde el profesor Duncan de la Universidad de Chicago publica el libro de investigación comercial, un resumen de los principios del trabajo de investigación. Como consecuencia de esta literatura, en el año 1921 se publicó Marketing Analysis, y esto fue por el autor Winter, que fue el libro más leído en el ámbito académico. Entonces, estos datos nos muestran cómo ha sido paulatinamente la inserción de la investigación de mercados en el contexto histórico. Y tal vez no se debe dejar de mencionar que en el año 1937 se publicó Marketing Research and Analysis de Lindon, que se convirtió en uno de los textos universitarios más populares del periodo, al igual que hoy el libro de Thomas Skinner es uno de los libros más populares en las universidades del mundo. En 1960, ya dije anteriormente, se generalizó en todas las universidades la materia de investigación de mercado. Es importante determinar que esta generalización es cuando todas las universidades implementaban esta materia como obligatoria en la currículum de la formación del administrador.